Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Amigos, la idea del programa de hoy pues es dar un reconocimiento muy especial a los abuelos, siendo que son los ángeles de la guarda de muchas familias mexicanas. Gracias a Dios, así es. Y con diferentes invitados estaremos tocando este tema y hablando de la importancia que tiene la figura de los abuelos en cada familia. Así que pues hoy tenemos a nuestro querido Deimos Aguilar para que nos aporte su punto de vista de los abuelos. Muy bien, Nelly, muchas gracias por invitarme y a todo tu equipo, a don Héctor también. Pues sí, en realidad es un tema que implica un reconocimiento a este desarrollo de los niños, de los jóvenes, cuando muchas veces los padres no están presentes, por muchas razones, ¿no? Y bueno, uno de los aspectos básicos que hay que considerar es la salud mental, emocional y física de los abuelos, ¿no? Uh-huh. A veces se nos olvida, ¿verdad? Sí, y maravillosamente en estos tiempos, bueno, existen muchísimas más vacunas y medicamentos para tanto curar como paliar muchos trastornos, ¿no? Llámese hipertensión arterial o diabetes o problemas renales o osteoarticulares que limitan mucho la funcionalidad de los abuelos, y luego ellos se tienen que hacer cargo de los hijos, pues en primer lugar a veces es por la muerte de la mamá, ¿no? Y entonces hay que destacar que no es tanto la cuestión ejecutiva en el aspecto meramente operativo de llevarlos a la escuela o de traerlos o de hacerles la comida, sino esa presencia, ese acompañamiento de supervisar y vigilar y de observar y de jugar con ellos. Y pues sí, a veces los sobreprotegen, pero yo considero que ese sería el primer aspecto, ¿no? El acompañamiento que hacen los abuelos, en especial la abuela, ¿no? Uh-huh. Que bueno, es se convierte en madre, literal. Automáticamente. Cuando no está mamá, sí, porque murió o simplemente se fue, sí, los abuelos o la abuela es la que se queda como figura materna. Así es. Incluso me he equivocado en el consultorio del hospital cuando llegan abuelas jóvenes, pero no las identifico como tal, y le digo al paciente, preséntame a tu mamá. No es mi mamá, dice. Es mi abuela, pero es como si fuera mi mamá. Uh-huh. ¿Algún problema, señora? No, me dice mamá, dice. No, soy su madre biológica, soy su abuela, y me hago cargo de él y lo traigo a sus consultas y las veces que sea necesario, ¿no? Y ahí tal cual es el ángel guardián. El ángel de la guarda, por supuesto. De ese niño, porque lo acompaña en la crianza, porque quién mejor para darle todo el amor y todo el cariño a ese ser humano. Sí, algo en el máximo nivel de humanismo, el altruismo, así como es como adoptar y donar un órgano, en este nivel se encuentra esta acción de muchas abuelas, en el que esa presencia puede unir a la familia, puede en gran medida inculcarle a los nietos valores morales que pueden sacarlos adelante, ¿no? Pero seguramente también te habrá tocado, Deimos, la parte no tan bonita en la que la abuela se olvida de sí misma porque ella ya crió hijos, sí, ya los educó, ya se casaron, ya se fueron, y de repente, porque la mamá abandona al hijo o porque tiene que trabajar y no le queda mucha opción, entonces dejan a ese hijo o hijos sí, con los abuelos, y entonces esa abuela, adquiere responsabilidades que no le tocan, que a veces, como decías al principio, a lo mejor ni siquiera está en condiciones de salud o físicas o económicas para hacerse cargo de otra nueva familia. Sí, aquí lo rescatable y de destacar, Nelly, es el vínculo que se deteriora con la madre y se fortalece con la abuela. Muchísimos casos en estos tiempos de desempleo y de pobreza,
la mamá se va a los Estados Unidos, el ejemplo más común por nuestro territorio, y se los deja por años a la abuela, y en consecuencia la abuela asume el papel totalmente de la madre, ¿no? Y salen adelante los hijos. Eso es lo que me complace de este gran esfuerzo que hacen los ángeles de la guarda, ¿no? Y resulta que muchas veces cuando la madre por alguna razón regresa porque la deportan o algo así, quiere recuperar su papel en esa convivencia y ya lo perdió. Y más si el adolescente tiene 13, 14 y vivió más de 7 años con la abuela, ya no, ya no le hacen caso, mamá, no la obedecen, claro. Y incluso son groseros con ella, porque como ya no hay vínculo, la ven como una figura que no me quiso, no me dio mi lugar, me dejó. Se fue. Afortunadamente con el ángel de la guarda, pero es importante que las mamás lo entiendan, porque he visto casos tan tristes en este tema, Nelly, que incluso la mamá demanda a la abuela por quitárselos, y el hijo, he visto que aunque el juez diga que se va con la mamá, el hijo adolescente se fuga y se regresa con la abuela, porque para él es su ángel de la guarda, y ahí se quedan, ¿eh? Pues es que ser mamá es mucho más que parir, lo has dicho aquí. Por supuesto. ¿No? ¿Cuántas veces y cuántos hijos adoptados sí. crecen y son formados como hombres o mujeres de bien por una familia, aunque no haya sido parido por ellos? Claro. Porque ser mamá es eso, es generar ese vínculo, es dar ese amor, es dar seguridad a otro ser humano, que en el caso de esta mamá que se va por lo que tú quieras, por la situación que sea, no se formó ese vínculo. Y ese hijo no se sintió amado. Entonces no le puede decir mamá a alguien que no fue. Por supuesto. Y para nosotros, Nelly, que somos expertos en esto, no es difícil saber qué lugar ocupa la abuela en el corazón de los nietos. Porque, por ejemplo, en el dibujo de la familia, por supuesto que ponen a la abuela, pero de gran tamaño, lugar, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, ¿no? A la mamá muchas veces ni la ponen, ¿no? Y en la pregunta del examen mental, ¿con quién harías un viaje si tuvieras la oportunidad de hacerlo? Dicen mi abuela. Y luego a lo mejor mi tío. Esa es una buena pregunta. Ahí, ¿no? O sea, eso quiere decir con quién se lleva mejor ese hijo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Más chiquitos les pregunto, cuando los quiere a la abuela, ¿a quién quieres? Y dicen a mi abuela, a mi abuelo y a mi tío, ¿no? Porque la mamá anda trabajando o no está presente. O no se hace cargo. Pero luego de regreso, ¿no? ¿Quién te quiere mucho? Mi abuela. Siempre la abuela está en primer lugar en esos casos. Y son elementos tan sencillos, Nelly, que para emitir un peritaje, eso es lo que describo, ¿no? El niño tiene la certeza absoluta de que está seguro, de que está protegido con la abuela, ¿no? Y ya si es cuestión de que el juez decida a quién se lo deja, eso para él es suficiente, ¿no? Porque va la voz de un experto. Pero qué difícil, porque ¿cómo saber? Puede estar la mamá biológica, como bien dices, que regresa o se arrepiente y dice, bueno, voy a retomar mi papel, lo cual está muy bien. Sí, claro, la intención es buena. Exacto, la intención es buena, sin embargo el resultado, quién sabe cuál sea, ¿no? Y el juez, pues me imagino que cuenta con toda la parte también psicológica, ¿no? Por definitivamente, claro. Piden al experto, a ver, tú dame tu opinión, cómo está la situación de este pequeño, de esta pequeña, a ver. Así es. Y es que lo importante del tema, Nelly, es que los hijos, en el mejor de los casos, tengan apego con sus padres, ¿no? Especialmente con la madre. Ahora, si no se da, y se da con la abuela, pues que la madre lo permita, que se lo deje. Yo le he dicho a muchas mamás en la consulta, señora, su hijo se va a desarrollar mucho mejor con la abuela que con usted. Bueno, ¿cuántas veces en psicoterapia o en grupos de autoayuda sale, porque por supuesto que en México tenemos estas familias extendidas? Sí. Gracias a Dios, donde están los abuelos soporte. Y están ahí los tíos, o viven en la misma casa o se apoyan. Y dar cabida a los abuelos muchas veces es la salvación de esa familia. Porque es la abuelita es la que está pendiente de que el nieto haga las tareas, o de que coma bien, o de que sea responsable, o de que se desarrolle. Claro, también lo que le toca hacer a un abuelo es consentir, no educar. Pero de repente se mueven ahí los papeles y bueno, tienen que ocupar un lugar que no les toca porque los papás no están, que es lo que decíamos, ¿no? Así es. Existen algunas excepciones, Nelly, cuando el esfuerzo de procurar al nieto en este papel de rol materno
pone en peligro la salud de la abuela. He tenido muchísimos casos en el que quien me lleva a consulta al nieto es el abuelo y me pide, doctor, quiero que le diga a mi esposa, o sea, a la abuela, que deje de hacerse cargo del niño porque se está enfermando. Porque ya no puede. Ya no puede, ¿no? Y en esos casos sí buscamos la opción de que pues haya otra red de apoyo, ¿no? Qué bueno que lo digas porque a veces se nos olvida. Así es. Pues sí hay que considerar primero la salud. Qué bueno que estén los abuelos, pero tampoco tienen que cumplir el papel de otros. Así es, no es una obligatoriedad. No es su obligación, exactamente. Así que bendiciones a los abuelos. Por supuesto. Esto que nos estás diciendo, seguramente has tenido también pacientes abuelos. Muchos. Y por ello, pues hoy los estamos honrando, les estamos dando este reconocimiento y estamos recordando el papel tan importante que fue tan grande en la familia mexicana. Gracias, Deimos. Gracias, Nelly. Volvemos. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuando con esta mecánica en la que estamos honrando hoy a los abuelos, pues cada uno de nuestros invitados que nos hacen el honor de compartir y que han podido estar el día de hoy con nosotros, pues la idea es que ahora te toca a ti, Maripaz. Sí, encantada y muy honrada también de la invitación. Pues cuéntanos, a ver, yo sé que los abuelos son una figura importantísima en nuestro país y para cada una de nuestras familias. Así es, pues lo que yo podría cooperar en medio de tantos, pues no sé, elogios y verdaderamente darles el lugar que hay veces por cierta autoestima aprendida, pero de generaciones pasadas, en esta generación ha chocado un poco el darle el lugar que realmente tienen los abuelos, porque como la tecnología ha sido pues avasalladora, parecería que se han quedado fuera de moda, ¿no? Parece que ellos se les tiene que explicar 2 veces para poder accesar a todas estas cosas que nosotros pues realmente no nacimos con ellas, pero ya nuestros hijos sí. Entonces, ese genera un malentendido muy doloroso, porque en el alma, en la parte humanista, en lo que es la espiritualidad, lo que es pues en sí el ser humano completo, todas las pantallas podrían salir sobrando y los abuelos, por supuesto, ser más actuales que nada. Entonces, a mí eso es un poco lo que me preocupa, que ellos se sienten rezagados frente a las nuevas tecnologías, cosa que no tiene nada que ver, pero es cierto que el tiempo en nuestro día nos lleva tanto en ese tipo de enseres y de actividades que pues podríamos pensar que los abuelos ya están pasados de moda y están un tanto no actualizados, y pues no confundamos, como dicen, pues una cosa con la otra. Una cosa es tecnología y los avances que siempre nos han de estar apabullando y teniendo la necesidad de desaprender para aprender lo nuevo, pero no los abuelos. Los abuelos son verdaderamente fundamentales, como bien dijiste, en todas las familias. Las familias de hoy más que nunca necesitan a los abuelos, en el sentido de que la mujer está, bueno, y sobre todo las que están solas, con la necesidad imperiosa de cada vez trabajar más, cada vez buscar pues los recovecos para poder tener esos pesos de más y esa seguridad social y demás de pues eso, ¿no? Que por supuesto es importante, y esos huecos que se dejan en la educación y en la planificación, en la construcción de la persona, pues de alguna manera los abuelos son quienes pues como llegan y apoyan, ¿no? Como no sé, desde una panorámica mucho más madura, mucho más vivida, con experiencias en donde ellos saben cómo se equivocaron, saben cómo trataron y no pudieron enderezar, o al contrario, al dejar ir cosas que parecían importantes, la vida ya les enseñó que no son tantos, entonces los ha puesto en su lugar, en el mejor de los términos. Entonces, alguien que ya pasó por lo que tú estás pasando y con el cariño, la confianza, la intimidad, puede decirte,
Oye, a ver, espérame, yo pensaba eso. Es más, yo todavía hasta más grande que tú, ni siquiera. Tú estás muy abusado porque más chico le estás entrando en ese terreno. Créeme lo que yo pasé por eso y realmente lo que aprendí fue esto, entonces suelta desde antes o aprende desde antes. Entonces los abuelos son fundamentales, es una pieza que hace que haga clic muchas otras cosas que ahondando todavía en el tema de la tecnología, ha dejado huecos también de vocabulario, de, no sé, de árboles familiares, de tradiciones, de consejas, de escuchar al ser humano y no nomás al vidrio que está detrás de estar pasando las pantallas. Entonces, sí, por supuesto que, pues eso, engrandecer la figura del abuelo y de la abuela al grado que de verdad las familias necesitamos de los abuelos. Que hay que incluirlos y que en México pues figuran en las familias cuando está el abuelo, cuando enseña, por ejemplo, la abuelita a hacer un guisado muy especial. Sí. Qué riqueza tan maravillosa sentarte. Sí. Yo me acuerdo una vez que mi abuela se sentó y nos enseñó a hacer sus buñuelos tradicionales. Claro. Desde todo, desde cómo ponía la harina y cómo se tenía que dejar un rato y se tenía que después cernir. Bueno, todo el proceso larguísimo. También yo aprendí a valorar mucho más el sabor de esos buñuelos que ella hacía. Sí. Y para mí era maravilloso. Y estando un tiempo, viví un año fuera de México, en Estocolmo, no sé cómo le hicieron, me mandó unos buñuelos y llegaron vivos. Sí. Pero para mí tenía tanto valor que eran hechos con sus manos. Claro, ¿no? Eso es lo que le dicen de lo kinestésico, ¿no? Que un sabor te recuerda a una persona completa, o el olor, o la textura inclusive, ¿no? Pero fíjate, ahora que decías que te hace apreciar más el sabor de los buñuelos, también creo que te podría decir, y no creo que esté fuera, el que te hace apreciar también el valor del tiempo, porque hoy todo es a prisa, todo es una productividad desmedida, todo el mundo va alcanzando enfrente lo que según esto no tiene ahora, y en cambio esa generación nos sabe enseñar que ahora sí lo tienes, que no tienes que perseguirlo porque allí está contigo, y esa serenidad, que es una palabra maravillosa, es la que ellos te pueden contagiar, el decir qué prisa hay, ¿por qué tendrías que conquistar 5 mundos en tu aparatejo que no el mundo de aquí, que es respirar, gozarnos, fijarse en detalles como el aroma, como la textura de la harina, retomando tu ejemplo, pero tantas cosas que de verdad por eso el mundo de hoy necesita a los abuelos. Y fíjate, algo que me encanta, escuchar a los niños platicar con los abuelos. Sí. Es maravilloso. Cómo les hacen preguntas increíble. Y cómo era, y cuéntame más, y los detalles. Sí. Porque también hay un cariño especial a los papás. Bueno, por supuesto son importantísimos en la vida de cualquier niño y cualquier joven, pero es una, no competitividad porque no es quien gane, pero sí es una carrera de aprobación, el decir yo pude mejor que mi hermano, o yo no te defraudé, o yo, y verdaderamente es esa pues pelea por tener el lugar y no defraudar a los padres, que con los abuelos no se da. Los abuelos entran en una incondicionalidad, en un terreno tan a gusto de recordar o de ahora ser abuelo. ¿Cuántos de los que ya somos, bueno, ya son abuelos, yo todavía no lo soy, pero mis hermanas sí, ¿qué liga con el tiempo y con la maravilla que es estar Entonces juntos? Eres tía abuela. Sí. Eso está padre. Sí. Pues poder convivir, poder enseñarles desde un punto de vista, como bien lo dices, sereno y relajado, la sabiduría y la riqueza que ellos tienen y nos pueden aportar. El valor de los límites, lo efímero de los enojos, la manera tan importante que es el convivio en la comida y no nada más atropellarse con no sé, con reclamaciones o con juguetitos que distraen el valor de la familia. O sea, esas cosas creo que los abuelos tienen un punto importantísimo. Bajan el nivel del estrés, de la ansiedad, y te regalan de verdad lo que es la vida, que es respirar el presente y bendecir a todo lo que nos rodea, ¿no? Qué bonito lo dijiste, respirar el presente y bendecir. Pues esa es la invitación que nos hace hoy Maripaz
a darles cabida primero que nada, Claro. hacerles ese lugar tan importante que merecen. Sí, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. Por supuesto que hay veces los papás no entienden la forma de educar de hoy y demás, pero yo creo que con 3 sentaditas y discutir de aquello, los abuelos también tienen el criterio de decir, bueno, mira, yo ya eduqué esto, te diría yo que no, pero si lo estás haciendo yo respeto, pero también por favor regálales ese espacio en donde ellos puedan actuar. Porque de todas es, no le digas, no le hagas, y como se portó mal, tú también regáñalo, pues no, No les también toca, respeta claro. el espacio, esta cueva, este refugio que se encuentra junto a ellos, ¿no? Pero para ello tenemos que estar abiertos, darles cabida, Confianza, confianza, cariño. respetando el valor que ellos tienen. Y bueno, es muy triste en otros países como los abuelos han sido rezagados, ¿no? Ujú. Que por ejemplo en Suecia pues casi Es están que además solos. se separan desde muy temprana edad de todo Se lo que es separan, pero eso. ¿sabes qué? Es impresionante cómo los honran de cederles el lugar en el metro o en el camión. Es automático, nadie se los tiene En que cambio, en decir. Alemania no. En Alemania la tercera edad es la misma edad, entonces también los invita a esforzarse porque no les van a dejar el lugar, entonces llégate antes igual que todos. Es también un juego Tiene lo de bueno dignidad, también. sí, también. Y hay que incluirlos porque además la vida se ha extendido muchos años y esto quiere decir que somos capaces de seguir produciendo, Sí, de seguir dando, de seguir aportando. Sí. A mí me encanta de verdad cuando veo una persona mayor trabajando, digo, yo quiero ser como él. Claro. Y O sea, además se conmueve, ¿verdad? De claro. decir, híjole, qué ganas de no depender de nadie en ese aspecto. Así De es. verdad que sí. Gracias por estar, abuelos, y un abrazo enorme. No sé, un diploma enorme del papel tan importante que juegan en nuestra sociedad. Y muchas bendiciones para ustedes. Volvemos con más. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Pues amigos, hoy en esta edición especial de Excelencia Personal en la que estamos honrando a los abuelos, estamos recordando la figura tan importante que tienen, incluso llamándoles ángeles de la guarda, pues hoy nos toca contigo, ahora nos toca contigo, mi querida Raquel Peisecovicius. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué nos quieres compartir? Además tú eres abuela, entonces tienes mucho que decirnos sobre este tema. Buenas tardes, mi querida Nelly, buenas tardes, mi querido auditorio. Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que llegar a la etapa de ser abuelo es una bendición de Dios. Porque dicen que, me acuerdo de mi abuela y me dan ganas de llorar. Dicen que tener nietos es el premio que Dios te da por no haberte comido a los hijos. Por no comértelos. Y fíjate, es que cuando llegas ya a la etapa de ser abuelo, se supone que ya estás, pues ya pasaste por muchas cosas, ya no tienes la obligación de educar, porque trataste de educar a tus hijos mal que bien, y llegas a un momento en que ya los nietos ya no son tu responsabilidad, nada más están para que los disfrutes. Entonces, mira, yo disfruto mucho a mis nietos. Nada más, las que están más cerca de mí, tengo 10 que estén sanos, tengo 10 nietos y 2 bisnietos, pero realmente en México tengo a 4, pero con las que estoy más cerca son con las niñas las hijas de mi hija, que son 2 chiquitas, una de 7 y una de 1 año con 4 meses, que de veras me vuelven loca. Porque desde que nací, estoy con ellas desde el momento que mi hija dio a luz. Entonces, ¿sabes qué? Sientes que te rejuvenecen. Es una alegría tan grande. Les quieres ayudar, les quieres enseñar. Además, ya la vida te ha enseñado muchas cosas. Tienes mucho más paciencia con ellos. Eres más tolerante. Estás en una etapa de la vida en que ya estás más tranquila. Porque ya no estás con el pendiente de todos los problemas que tienes con los hijos.
Entonces juegas con ellos, los disfrutas. Y fíjate que acabo de pasar 2 semanas con mis nietas en Acapulco y la chiquita se acostumbró mucho a mí. Entonces llegamos a México y todos los días me habla por teléfono. Claro que apenas habla, tiene 1 año 4 meses. Entonces me habla la muchacha y ella empieza, abu, abu, ya sabes, empieza a balbucear. Y me da mucho gusto. Quisiera enseñarles y quisiera, ¿qué te digo? Quisiera lo mejor para ellas. Yo creo que es un placer muy grande. Además, hablando de mi propia vida, yo no tuve la suerte de conocer a mis abuelos. Yo nada más conocí a mi abuela materna, porque, bueno, yo nací en Lituania y cuando yo nací, mi abuelo había fallecido. Entonces, mi mamá, yo creo que se lo llevaron a otro pueblo al hospital y mi mamá se fue con el abuelo al hospital y la que me educó realmente, con la que estuve el primer año fue mi abuela. Entonces luego ya que nos venimos a México, pues ya nomás nos venimos con mi abuela y viví con mi abuela hasta un año antes de que me casara. Entonces fue súper importante para ti. No, para mí era muy importante y además me quería tanto, fíjate que me acuerdo mucho de ella, de que cuando regresaba yo de la escuela me tenía siempre preparado un vaso de leche fría con un pedazo de chocolate. Entonces siempre que venía me llamaba y me lo daba y tengo tantos recuerdos de ella. Nosotros vivíamos en una casa que estaba en una esquina en Popotla y había un gallinero. Entonces, fíjate los rituales de la gente de aquel tiempo. Íbamos al gallinero y cuando la gallina ponía un huevo, entonces agarraba el huevo y me hacía un ritual en los ojos y cosas en las que ella creía. Pero son cosas de las que yo me acuerdo tanto. Era una mujer muy paciente porque finalmente pues era la mamá de mi mamá y vivió pues con mis padres y ella tenía mucha paciencia con mi papá. Me acuerdo que mi papá se sentaba a platicar con ella. Creo que platicaba con ella mejor que con mi mamá, fíjate, le tenía mucha paciencia. Y luego ya cuando anduve de novia, pues creo que ella siempre estuvo muy de acuerdo con la persona que yo elegí para casarme y siempre me ayudó mucho, cosa que luego mi mamá no tenía. Mi mamá no estaba de acuerdo en muchas cosas no le gustaban, pero mi abuela siempre me apoyó y siempre le tuve mucho cariño y confiaba yo mucho en ella. Entonces, cuando necesitaba yo algo, iba, le preguntaba, le confiaba mis cosas y ella me decía, me daba consejos de qué hacer. Y la disfruté muchísimo. Tuviste esa fortuna de poder aprovechar y disfrutar Sí, esa la disfruté relación. porque vivió con nosotros y aprendí muchas cosas. Era muy paciente, era bastante tolerante. Fíjate que me llamaba la atención que muchas veces la veía yo caminar y hablar. Yo creo que había cosas que no podía hablar con mi mamá o que no podía hablar con mi papá. No sé, no tenía con quién. Porque siempre depende de la edad que tienes, no todo el mundo te entiende. Tú te entiendes con la gente de tu edad, ¿no? Pero con una generación menor, pues es más difícil. Yo veía que caminaba y platicaba y después, me acuerdo que años más tarde, ya estaba yo hasta casada, y una amiga me dice, mira, cuando yo tengo un problema lo consulto con alguien muy inteligente, conmigo misma. Entonces yo me acordaba de cuando mi abuela caminaba y hablaba, ¿no? Digo, pobre, yo creo que se sentía muy sola. Finalmente dejó a su familia en Europa. También se vino con mis padres, pero pues se sentía bastante sola. Y ya después, te digo, ella falleció, después yo ya me fui de México, pero siempre he tenido un recuerdo muy grato de ella. Y como sé lo importante que es una abuela para las niñas, pues no porque lo sé, sino uno lo siente. Claro, las llevas en tu corazón. Las llevo en mi corazón. Además, yo creo que el abuelo, pues todo lo que ha vivido y lo que ha aprendido, dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y fíjate que hay una película ahorita que se llama así y justo es un tributo a las personas mayores y a actores mayores. Ve a verla, está muy buena. Bueno, entonces, pues hay mucho que enseñar y mucho que decir. Y mi nieta, pues, cada vez que necesita algo va y me pregunta, ¿no?
Dice, oye, Abu, ¿qué hago con esto y qué hago con el otro? Y tú dices que, bueno, hay que estar con personas de nuestra edad, pero es increíble y maravilloso ver a las personas como tú relacionándose con los nietos chiquitos. Es increíble, es una relación única que no van a tener con nadie más. ¿Y cómo pueden platicar y confiarle cosas a los abuelos? Yo lo veo con mis hijos, ¿no? ¿Cómo le cuentan cosas a las abuelas y platican y juegan o les preguntan? Y es súper enriquecedor recibir esa retribución de la propia historia de un abuelo. Y es que, ¿sabes qué? Que tenemos más paciencia que lo que tienen las madres. Seguramente que sí. Entonces, pues, estamos en otra época. Y ya no les toca educar, les toca ya disfrutar. no nos toca educar, entonces esa responsabilidad ya no la tienes. Y estás llena de amor con ellos. Fíjate que una de las cosas que yo hago mucho con ellos es jugar a las escondidillas. Me encanta y no sabes cómo me divierto. Uh-huh. Entonces, pues lo hago con mucho gusto. Ya no tengo fuerzas para cargarlos y luego pues para subirme al, ¿cómo se llama? Al trampolín. Hay muchas cosas que ya no puedo hacer, pero podemos jugar a la pelota y las escondidillas nos encantan. Y yo creo que los nietos te rejuvenecen, fíjate. Es un estado en que ambas partes ganan mucho. Así es. Los nietos del cariño, de la experiencia del abuelo, y el abuelo de la juventud del niño, de su ánimo, de su alegría. Y hay cierta complicidad, ¿no? Entre abuelas y nietos. Ah, no, sí. Fíjate que yo con mi abuelita disfruté tantísimo porque andábamos en bicicleta con ella. Fue la primera que me llevó a una discoteca. Fíjate. Ella y mi abuelo fuimos juntos y me divertí muchísimo. Y cuando lo contaba a mis amigas me decían, ¿cómo? ¿Con tus abuelitos? Pues sí, porque me dieron mis papás permiso de ir con ellas, ¿no? Con ellos, perdón. Y cuando estaba muy chiquita y me enfermaba, mi abuelita me inyectaba. Ay, y era la única que yo dejaba que me inyectara. Y lo hacía con tal cuidado y tal amor que no me dolía. Entonces yo decía, no me dejo inyectar con nadie hasta que venga mi abuelita y ella es la que tiene que inyectarme. Entonces esos recuerdos, mira, pueden pasar los años y los tengo aquí en el corazón. Ah, no, son cosas que te enriquecen mucho. Así que muchísimas gracias, Raquel, por compartirnos tus recuerdos y sabemos que eres una abuela muy querida por tus nietas. Ay, muchas gracias. Muy querida, gracias por compartir y por abrirnos tu corazón. Volvemos con más. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Pues tenemos un bloque más de este programa especial dedicado a los abuelos, en el que estamos honrando su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Y como todos tenemos recuerdos maravillosos, y bueno, algunos tienen la fortuna de contar con sus abuelitas, por ejemplo. Entonces hoy tenemos a dos pequeñines que en este bloque nos van a compartir, nos van a platicar sus experiencias y qué ha significado para ellos compartir su tiempo con personas mayores y en especial con los abuelos. Santiago, ¿cómo te va? Bueno, pues para mí los abuelos, como pues mi abuelo Gerardo me enseñó a jugar a mí dominó, ajedrez y me divertía mucho con él jugando y haciendo diferentes cosas. Y también con mi abuelita me gustaba bailar y cantar de chiquito con ella. De más chiquito. Uh-huh. ¿Y ahora qué haces con ella? Pues ver películas, jugar como por ejemplo... ¿Y de qué platicas con ella, por ejemplo, Santi? ¿Con quién? ¿Con mi abuela o con...? Con tu abuela. Pues, por ejemplo, hay veces que estoy enojado porque me regañaron mis papás y le cuento qué pasó y ella me apoya y pues no tengo a nadie más. ¿Te da consejo? Ajá, pues porque mis papás me acaban de regañar y no quiero hablar con ellos porque estoy enojado, pues hablo con mi abuelita. Y te da consejo y te consiente. Sí. Ok.
¿Y de tu abuela paterna? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué? Pues me ha contado muchos chistes, cuentos, adivinanzas. Canciones, ¿no? Sí. Muchas canciones que ella te las enseñó y que cuando estás con ella es padrísimo. A lo Sí. mejor ir en el coche o en la carretera y poderlas Sí. compartir. Sí. Y bueno, ¿y de tu abuelo Gerardo qué guardas en tu corazón? Pues que, como ya había dicho, que me enseñó a jugar diferentes juegos, que era muy buena persona, que él también me contaba muchos chistes, que era muy así ¿Simpático? Ajá, y chistoso. Muy chistoso, ok. ¿Algo más que quieras decir? También has tenido oportunidad de compartir con personas mayores, entonces, Sí. ¿qué has aprendido de ellas? ¿O qué te gusta de compartir con personas mayores? Pues que como con ellos no puedes estar corriendo mucho, pues es más padre platicar. Está más divertido estar platicando que estar, ¿cómo se llama? O sea, no es tanto físico, Ajá, sino es más hablar y todo eso. compartir tus enseñanzas. Ujú. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Y también tenemos hoy con nosotros a Luis, que quiero que nos cuentes, Luis. ¿Tú qué has aprendido de tus abuelos? Mi abuelo Gerardo era muy buena persona y me enseñó a jugar muchas cosas. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, él me enseñó a jugar también dominó Ujú. y también me enseñó a jugar. Bueno, también cartas, cuando ¿no? yo era, pero también cuando yo era pequeño, él me enseñó a nadar. Ah, te enseñó a nadar, qué padre. ¿Y qué otras cosas recuerdas de él? Que me contaba muchos chistes. Y entonces tú aprendiste a decir chistes y a que se te quitara la pena, ¿no? Sí. ¿Qué más? Eh, ¿Y de tus abuelas? ¿De tus mis dos abuelas? Mi abuela materna, Ujú. pues antes con ella yo bailaba Ujú. y también veía películas y ahora puedo jugar dominó con ella o también puedo jugar algunos juegos de mesa. Ujú. Y mi abuela paterna también juego mucho con ella juegos de mesa y también, Te enseña juegos que tú no conocías, ¿no? sí, Juegos que eran desconocidos para ti y que ella conoce desde que era chiquita y te los puede transmitir. Y qué padre que puedas conocer cosas del pasado a través de ella. Y luego les cuenta historias de cuando ella era niña, ¿no? ¿Y te gusta eso? sí, También has tenido oportunidad de ir a lugares donde viven personas mayores. sí, ahí yo siempre platico con ellas o jugamos alguna cosa, pero no así como para correr, sino como también tal vez un juego de mesa o algo así. ¿Y qué les quieren decir a los niños y a los adultos que nos están escuchando? ¿Qué tienen que hacer con sus abuelos? Yo pues que valoren a sus Respetarlos. abuelos, Ujú. que aprovechen que tienen abuelos porque algún día estarán en el cielo. Y Y que que aprovechen. pues que los aprovechen porque no saben cuándo ya no estarán. Exacto. Entonces pues tienen que aprovechar, jugar con ellos, Disfrutarlos. disfrutarlos y pues también apapacharlos. y todo eso. Consentirlos y cuidarlos, ¿verdad? Ajá. Cuando estén ellos viejitos y ya no puedan, hay que cuidarlos y estar con Sí. ellos y darles mucho amor. Sí. Muchas gracias a los dos por venir hoy a acompañarnos en este programa y vamos a una pequeña pausa y volvemos con más en Excelencia Personal. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx.
Amigos, pues continuamos hoy en Excelencia Personal y en esta parte final para dar cierre a este magnífico programa en el que hemos estado honrando a los abuelos, hemos reconocido la importancia que tienen en la vida de todas las familias mexicanas y que de verdad, pues para cada uno de nosotros los abuelos han significado muchísimo. Pues este último bloque lo vamos a dedicar con María Barneche. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Eli, gracias. ¿Y tú? Bien, yo muy contenta de que Héctor tuvo esta idea de Sí, hacer la un verdad, programa especial. Me parece muy padre. Sí, y fíjate que es muy enriquecedor. Me han venido muchísimos recuerdos a la mente. Incluso he soñado con mis abuelos estos días. Yo creo que tiene mucho que ver con estos recuerdos. Y ahora te pediría a ti que nos cuentes qué significan para ti tus abuelos, qué han significado en tu vida. Pues fíjate que algo muy importante. Yo soy la mayor de las dos familias. Entonces fui la que tuve como más cercanía con los abuelos de papá y mamá. Y mis abuelos maternos, recuerdo clarísimo que tenían una cama grande para ellos. Bueno, grande de aquella época, que era la matrimonial, no existían las queen. Y junto, otra cama chiquita. La colcha de la cama grande tenía una japonesa como de unos 60 centímetros bordada, y la de la cama chica como de la mitad. Y esa era la cama que utilizaban los nietos que se quedaban a dormir cuando era uno, ¿verdad? Que normalmente a mi abuelita le gustaba para dormir de uno en uno. Y me encantaba irme a dormir allá con ellos. Y mi abuelita siempre nos llevaba los sábados a un rancho que tenían en Teoloyucan. Ahora Teoloyucan está dentro de la ciudad, pero en aquella época se hacía una hora y media para llegar allá. Era un rancho que tenía frutales y sobre todo para ella las flores. La casa que tenían acá en la colonia Santa María no tenía jardín, entonces no tenía flores. Y para ella las flores eran muy importantes. Entonces me acuerdo haber llegado, pues, los que cabíamos en la camioneta, debemos haber sido unos 7, 8 nietos. Wow. Y llegábamos y nos aventábamos a la alfalfa y luego nos íbamos al granero donde estaba el maíz. Hacíamos una serie de burradas que si ahora las pensamos no eran nada sanas, pero eran muy divertidas. Y y ahí sí en el rancho nunca nos quedamos a dormir. No sé por qué. Porque sí llevaba mi abuelita la comida y la cocina era, pues como las ve uno en las películas antiguas de rancheras, que la mesa del comedor estaba realmente dentro de la cocina y que ahí todo el mundo se sentaba y se servía y todo. Muy, bueno, son recuerdos que no se me olvidan. Y luego, mientras éramos chicos, todos los viernes iban todos los hijos a comer con mis abuelitos y las hijas se iban sí, le llamaban el costurero, a cortar y coser ropa para los niños del rancho. Y las grandes nosotros pegábamos botones, los demás corrían por toda la casa, que era una casa inmensa. Y muchos recuerdos bonitos. Y luego, de la parte de mi abuelita, ella era sola. Ya todos sus hijos estaban casados y yo me encantaba quedarme con ella porque era muy buena para recitar poesía. ¿Y te enseñó? Me enseñó, me encantó. Entonces, no sé, tenía un don muy especial. Yo no tengo memoria, entonces yo sí la leía, pero ella de memoria, ¿no? Una cantidad de poemas, y entonces la disfrutaba mucho. Era una persona que te hablaba de la revolución, que te hablaba de lo que vivió en el rancho, de una serie de cosas que muy, muy interesantes. Entonces, pues para mí es un recuerdo fantástico. Y ahora tú eres una gran abuela. Pues tengo 7 nietos. 7 nietos. 7 nietos, desde 27 años hasta 5. Ok. Hace poquito mi nieto más chiquito estaba en Alemania con su mamá es alemana. Y me llamó por el celular y me dice, abuela,
no te desesperes, ya falta poquito para que regresemos. Faltaban como 5 días. Digo, yo no estaba nada desesperada, pero él sentía que yo ya debía extrañarlo muchísimo, ¿no? Ay, No te desesperes, no me desespero, te espero. ¿Y qué ha sido para ti No, ser abuela? es una plenitud. Es como todo lo que hubieras querido hacer con tus hijos y que considerabas que en un momento dado no era lo adecuado porque se suponía que los malcriabas, pues ahora con los nietos lo puedo hacer. Sin hacer nada en contra de la voluntad de los papás. De la voluntad de los papás y de lo que es lógico que no debe uno consentir de más, como es cuestión de la comida, del exceso de dulces y Claro. todo ese tipo de cosas. Ni el comprarles sin ton ni son, cosas que luego quieren aprovechar que la abuela le compre lo que la mamá no le compra. Entonces, no, ese tipo de cosas no, pero sí, darles mi tiempo 100%, sí. Me Sin siento a ver preocuparte. películas un día con el chiquito, otro día con la niña de 11 años, otro día con el grande de 14. Ujú. Y ya los otros no, pues ya los otros son muchachos de universidad todos. Pero sí recuerdo que cuando se quedaban a dormir en mi casa, lo que más querían era una pijamada que durara todo el día. Entonces no nos vestíamos, nos quedábamos en un sofá cama que tenía yo frente a la tele y veíamos todas las películas de Disney sin ninguna prisa, sin ninguna nada, con palomitas, realmente dedicada a ellos. Lo rico de tener a tus nietos. Ay, sí. Para apapacharlos. Oye, y nos tienes por ahí una oración. Fíjate que sí, me encantó y la guardé. Dice, oración por los abuelos. De cabellos de plata y corazón de oro, de mirada llena de bondad y palabras colmadas de sabiduría, de silencios que hablan de prudencia y cientos de consejos para no errar en el camino. Abuelos que son padres, con amor que redobla en entrega, que es otra vez abrazo, cuidado y cariño. Abrazos y mimos que nunca faltan en aquellos que hoy son sus elegidos. Nietos que buscan sin medida esos tiempos refugiados en sus cariños. ¿Quién como ellos para hablar de amor desinteresado, que es sostén y es abrigo? Hoy, Señor, te pido por sus corazones, su salud y todos sus caminos. Restablece sus cuerpos enfermos, dale salud y largos años entre sus hijos. Fortalece sus almas y dales tu gracia y bendición para que disfruten de sus años en familia. Cólmalos de alegrías siempre nuevas y sana aquellas heridas del corazón que con el paso de los años han quedado como huellas del tiempo en sus recuerdos. Danos a nosotros la gracia de amarlos también sin medida, de entender sus silencios, sus caprichos y vueltas. Que nunca falte en nuestro corazón agradecido, que nuestras manos se conviertan en sostén, caricia y también abrigo. Que nunca se sientan la soledad mientras tengan sus hijos, mas descubran que el amor que han dado hoy es tesoro que sus hijos guardan como herencia aquí y en el cielo. Que el amor no les falte, tu bendición y cariños, que se sientan felices de haber recorrido parte del camino, sostenido siempre por tu mano, que fue misericordia y providencia en su destino. Abrázalos, Padre Dios, y hazlos sentir felices, fuertes y llenos de tu amor divino. Y a nosotros, danos vida y amor para retribuirles, de alguna manera, tanta vida y tanto amor que nos han dejado marcados a fuego en nuestros corazones, como sostén e incondicional ayuda en este camino. Bendice hoy, Señor, a todos los abuelos. Amén. Amén. Qué hermosa oración. Yo te voy a pedir que nos la compartas porque seguro los radioescuchas la van a querer tener a la mano. Sí. Entonces te voy a pedir que nos la pases y la publicamos para que la tengan ahí. Ya la tienen en voz de María Esther Barneche
Y fíjate que es una oración muy cierta, porque lo que recibimos de los abuelos también nos toca retribuirlo. Así es. Y cuando ellos estén enfermos, cuidarlos y darles amor y darles pues ese afecto que recibimos de ellos. Acordarnos de esos momentos maravillosos que desde chiquitos tuvimos. Y aunque no estén aquí, pedir por ellos, Claro, orar por claro. ellos, que siempre lo has dicho, ¿no? Es como para mí muy duro cuando veo jóvenes, más bien, y recién casados, completamente desprendidos de sus abuelos, como si ya estuvieran en otro mundo, sin acordarse de todo el tiempo que cuando fueron chiquitos los cuidaron, los protegieron, los atendieron, ¿no? Uh-huh. Claro, y esos momentos que te dedicaron, ese tiempo que te regalaron, esa compañía, esa paz, ese apapacho, ese cariño. Sí. Yo pues, tengo una nieta que cuando llega a la casa, yo siempre les digo, ¿qué es lo que quieres hacer? Y ella me dice, hablar, abuela, hablar. ¿Hablar? Entonces llega y echa todo lo que trae de la escuela. Y se siente dice, súper ya, escuchada. ahora sí ya podemos irnos a comer. Ah, mira, pero qué padre, Sí. tienes espacio para saberse escuchada por ti. Sí. Fíjate, a mí me llama la atención con uno de mis hijos que justo con mi mamá, pues cuando tiene alguna inquietud o algo, Abby, te quiero contar, te quiero platicar. Y sí, o sea, son cosas que platican entre ellos y que yo respeto ese espacio. Sí. Porque es único y además qué padre que sea con alguien tan especial como una abuela. Claro, claro. Y bueno, y tú los escuchas con con una admiración de ver cómo van creciendo, cómo van actuando sus valores, cómo tienen una idea clara de lo que está bien y de lo que está mal, y cómo puedes tú, en cierto modo, si algo ves que no está bien, con muchísimo cariño, ayudarlos a darse cuenta. Uh-huh. Y a retomar su camino, pero además los abuelos lo hacen muy diferente que los papás. Sí. O sea, es una sabiduría distinta, es mucho más libre, porque el abuelo no está buscando educar, está amando simplemente. Así es, sí. Entonces, seguramente esos valores que has logrado transmitir a tus nietos, se los han quedado, los han hecho suyos y los han asimilado y van a marcar su vida. Ten por seguro que estás marcando la vida de tus nietos. Así que bueno, pues el programa de hoy ha sido una invitación a todos y cada uno de ustedes a que si tienen abuelos se acuerden de ellos. Esta oración pues hay que hacerla por ellos. Y que si bien a lo mejor todavía no tenemos hijos o si ya tenemos hijos, algún día seremos abuelos. Así es. Entonces acuérdate lo que tú recibiste de tus abuelos para que también lo compartas y se lo des a tus nietos. Y que se repita de generación en generación. Los abuelos deben de formar parte de la familia, no porque nos casemos hay que hacerlos a un lado. Y si tú no enseñas a tus hijos a ser agradecidos con los abuelos, tus nietos no van a ser agradecidos contigo. Así es, se repiten las historias, como nos has dicho en muchos programas. Muchas gracias, María, por tu presencia el día de hoy. Gracias por esta invitación que nos hizo nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, y los escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.